¿Qué tal? Buenos días. Siempre en nuestros programas hablamos de una institución que es piedra fundamental para la formación en prevención, para el establecimiento de pautas, de normas, que es la familia. Hoy estamos con una invitada que es especialista en el tema de terapia familiar. Diana, te agradezco mucho tu presencia. Hemos podido compartir programas de radio. La Salud y Sociedad ya de hace un par de años tiene un convenio con la Fundación AIGLE que ahora cumple 30 años. Exacto. Así que nuestras felicitaciones y el agradecimiento porque estés hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Decía Diana que nosotros el tema de familia lo hemos mencionado en forma repetida y nos pareció más que oportuno, necesario dedicarle un espacio para poder hablar de lo que es la familia tradicional, de lo que son otro tipo de organizaciones familiares, porque hay veces que uno puede confundir o llamar disfuncional a un grupo familiar que está constituido distinto. Queremos que nos aclares un poco el panorama. Sí, efectivamente, el concepto de familia ha variado mucho en los últimos años, en el último par de décadas, digamos. Hoy se habla justamente de la familia tradicional, constituida por lo que se conoce como una mamá, un papá e hijos que conviven en una misma casa. Y en los últimos años este modelo y esta configuración se ha ido transformando en otras diferentes organizaciones familiares que van siendo cada vez más habituales. De hecho, hoy por hoy se conocen datos que las llamadas nuevas configuraciones familiares han pasado a formar parte de un mayor porcentaje de las que se consideran las familias tradicionales. No puedo decir, ¿cuáles son esas nuevas configuraciones familiares, estas nuevas formas de organizarse las familias? Hoy por hoy, de lo que se conoce y que se conceptualiza en nuevas configuraciones familiares son las llamadas familias monoparentales, que por supuesto familias monoparentales, o sea, de un papá o de una mamá con un hijo, han existido siempre, producto de la viudez fundamentalmente, pero a las que se consideran hoy por hoy de las nuevas configuraciones familiares son aquellas familias que conviven una mamá o un papá con un hijo, producto ya sea del divorcio, de un divorcio, o por la elección de tener un hijo sin necesariamente un papá. O también una nueva configuración familiar son las familias ensambladas, una nueva familia producto de otras dos familias previamente ya constituidas que forman una nueva familia. Los tuyos y los míos. Exacto, los tuyos, los míos y los nuestros en muchas oportunidades. Y que esto en realidad se ha complejizado más aún que los tuyos, los míos y los nuestros, porque cuando nosotros que trabajamos con los llamados genogramas familiares, cada vez se van complejizando más y no solamente nos encontramos con la presencia a lo mejor de un matrimonio previo, sino a lo mejor de uno, dos y más, y con hijos existentes de alguno de los matrimonios previos, con lo cual cada vez tenemos, claro, y con lo cual tenemos que extender en mayor medida, ¿no es cierto?, lo que son estos genogramas que son verdaderamente complejos. Entonces, identificamos que la familia tradicional porcentualmente es menor que la familia, las nuevas formas de organización familiar. Exacto. Ahora, esto no significa que estas nuevas formas de funcionamiento de por sí tengan un mal funcionamiento, que sean disfuncionales, son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes, justamente muchas veces se confunde y es erróneo, es una distorsión a veces que se produce, digamos, en lo que es una situación compleja a lo que es algo disfuncional. Disfuncional, como el mismo nombre lo dice claramente, es algo que no funciona o no funciona adecuadamente. Que puede ser que una familia tradicional no funcione o un nuevo modelo tampoco. Exactamente.
O dicho de otro modo, las personas integrantes de una familia, ya sea tradicional o de alguna de estas nuevas configuraciones familiares, pueden sufrir y padecer enormemente o no padecer, ya sea pertenecientes a un tipo de familia o a cualquier otro. Claro, en estos nuevos modelos, digamos que los componentes ya pueden traer alguna carga, por llamarlo de alguna forma, los hijos, por ejemplo, alguna secuela de la separación de los padres que complica la formación de esta nueva configuración. Sí, bueno, usted menciona una palabra clave que es el tema de secuelas. Y realmente hoy por hoy se conoce, de hecho nosotros contamos con un programa que se llama justamente Secuelas de la Separación Marital, que es un programa de asistencia, prevención e investigación, y en donde está probado y visto que si se hacen las cosas de una cierta manera, no necesariamente produce secuelas. Teniendo en cuenta que, por supuesto, una situación de divorcio, por ejemplo, como cualquier otra situación, sí va a producir efectos, pero efectos produce cualquier situación, ya sea funcional, disfuncional o estar charlando en este momento nosotros, algún tipo de efecto produce. Pero no hay que no confundir con un efecto negativo, que es ahí donde se incluye el concepto de secuela. Y lo que justamente está visto y probado, que si se hacen, como decía hace un momento, las cosas de una cierta manera, en el sentido de que se transmite a los hijos de un cierto modo, si se produce la nueva organización, digamos, a partir de la separación de los padres de una cierta forma, etcétera, etcétera, si se comunica a la familia extensa también de una... no necesariamente produce secuelas. Y justamente muchas consultas que son útiles y eficaces es previas al divorcio, como para justamente ir dando los pasos adecuados para prevenir las secuelas. Diana, yo al principio mencionaba la institución familia como un pilar de nuestra sociedad, y evidentemente la misma familia tradicional a través del tiempo ha ido modificando sus pautas, sus normas, su forma de actuar. La familia tradicional del siglo pasado no es igual que la actual, pero vamos a hacer una pequeña pausa y nos contás un poquito. ¿Cómo no? Diana, te había preguntado cuáles son las modificaciones a través del tiempo de esta familia tradicional, del ciclo de la familia. Pero digamos, cuando hasta hace un par de décadas atrás hablaba de cuál era el ciclo evolutivo familiar, nadie dudaba que comenzaba con el conocimiento de dos personas, lo que se denomina el noviazgo, el casamiento, la convivencia, la llegada de un primer hijo y así siguiendo. Con el correr del tiempo y en los últimos años y cada vez más, este ciclo se ha ido modificando y es mucho más errático, en el sentido de que hoy nos encontramos y como digo cada vez con mayor frecuencia, con primero una convivencia, después eventualmente el casamiento no, primero la llegada de un hijo y probablemente después la organización de una convivencia, o sea que esto ha ido modificándose. ¿Y los roles se siguen manteniendo? El rol, la figura que uno tanto ha escuchado hablar, la figura paterna, la figura materna, porque la evolución sociocultural ha hecho que el contacto hijos-padres por ahí sea menor, independientemente del tipo de familia, que la mujer tenga que salir a trabajar por necesidad, por desarrollo profesional, que los límites, que haya menos límites, que la sociedad sea menos permisiva. ¿Cuáles son los efectos de estas modificaciones? Efectivamente, digamos, ha habido muchas modificaciones en este sentido. Podemos tomar un par de situaciones, como el hecho de que la mujer, digamos, forma parte del espacio laboral en forma mucho más corriente y habitual que lo que era en otro momento, el compartir tareas como de alguna manera consecuencia de esto mismo, el compartir tareas en la casa que antes eran muy delimitadas, quién hacía qué cosas, pero esto no implica que no se cumpla la función de papá o de mamá o de hijo.
el compartir ciertas actividades no implica no cumplir la función. Y es ahí donde justamente a veces es importante ayudar a que no se confunda una cosa y la otra. La falta de presencia muchas veces se traduce con mayor permisibilidad, con mayor falta de límites que los chicos, porque el tema límites es una necesidad para formar la personalidad, de saber hasta dónde pueden o no pueden hacer, es decir, toda la vida tiene un condicionante. Absolutamente, y en realidad el tema de los límites, que es un tema tan amplio, tan comentado y tan hablado, digamos, y donde muchas veces es muy difícil qué significa cuando uno dice poner un límite. Creo que esto es producto de poder construir y establecer una relación lo más próxima y adecuada entre los miembros de la familia, y esto ayuda a cómo establecer los límites con las responsabilidades que cada uno de los miembros de la familia tiene que tener, tiene que asumir, y eso lleva como consecuencia, digamos, cuáles son también los límites de cada uno de los miembros de la familia. Y por lo que puedo observar y de lo que puedo conocer, digamos, en distintos sentidos y niveles, la falta de límites no necesariamente tiene que ver o tiene una relación directa con una menor presencia concreta en tiempo de los padres. Es una, en todos casos, de las variables, pero no ni la única ni determinante. Ahora, los padres en la actualidad somos, bueno, en mi caso quizás más abuelo que padre, somos menos autoritarios, menos rígidos, en muchas cosas es un beneficio, pero en otras se desdibuja un poco la figura. Bueno, justamente como en cualquier situación, más allá de lo que sucede en las relaciones familiares, se requiere de un cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a los cambios. Justamente está demostrado y probado que familias, personas que son muy esquemáticas, muy rígidas y que tienen dificultad a adaptarse a los cambios, por ejemplo, viven como una tragedia la llegada de un hijo, digamos, si su hijo se anuncia, ¿no es cierto?, que va a tener un hijo, cosa que hoy, como decía hace un rato, es algo mucho más frecuente, algo hasta muy bienvenido en muchas oportunidades, y esta misma situación hace un tiempo era una de las tragedias más tremendas que podían suceder en una familia. Por eso es que la posibilidad de adaptarse a los cambios, y una vez más no confundir, digamos, que estos cambios, si son adecuados y que están bien articulados y son armónicos, no son ni negativos ni necesariamente disfuncionales, una vez más. Nosotros, vos sabés que trabajamos en prevención, y dentro de los temas que estamos haciendo especial énfasis, tiene que ver con que los chicos en la actualidad empiezan a padecer una epidemia, una pandemia, porque es en muchas partes del mundo, que es el sobrepeso y obesidad, y que está directamente encadenado con una nutrición diferente y con falta de actividad física. La computadora, la televisión, ocupa horas que en nuestra niñez por ahí era andar en bicicleta, hacer ejercicio físico. Pero tiene que ver un poco con el ejemplo, es decir, hasta qué punto yo a mis hijos les puedo prohibir que vean televisión mientras yo lo estoy haciendo. Por supuesto. Por supuesto, justamente cuando uno habla y dice dar el ejemplo, más que a veces las palabras son lo que es la transmisión de las conductas y actitudes concretas. Es tanto más de mayor peso la actitud y la conducta que un padre ejerce en su manejarse, digamos, laboralmente, que decir que hay que trabajar de una cierta manera. La observación, ¿no es cierto?, de cómo funciona es un ejemplo de mucho mayor peso y con mejores efectos, consecuencias de lo que implica el decir cómo se tiene que hacer. Nosotros siempre pretendemos, además de llevar información,
llevar algún tipo de idea de cómo se puede modificar, cómo se puede ayudar ante una situación que en algunos casos es de duda, en otros es comprobado, que un miembro de la familia vea que no está encontrando la compañía, la respuesta, y que quiera hacer algo para modificarlo. Hay lugares en los cuales se puede consultar, en el caso de la fundación de ustedes desde ya, para contar con una orientación, con algo, porque vos decías que una familia, un matrimonio que se separa, no necesariamente sus hijos van a tener secuelas. Pero para evitarlas hay que hacer algo, no simplemente... Exacto. Sí, hay situaciones en donde espontáneamente ejercen y llevan adelante las cosas de una cierta manera, en donde no necesariamente produce secuelas. Pero en muchas oportunidades, justamente porque se trata sin duda de una situación de cambio, una situación de crisis, una situación de tensión, se requiere de una cierta información, una cierta psicoeducación, un cierto sostén y apoyo, que justamente... Para eso, bueno, hay expertos profesionales que han estudiado sobre el tema y permiten y dan la posibilidad, digamos, de dar toda una cierta información respecto a cómo ir dando los pasos necesarios para justamente evitar esas secuelas. ¿Hay algún signo de alerta, de alarma, como para que nuestros televidentes tengan en cuenta, decir, pucha, a mí me pasa esto, yo siento eso? Es hora que pueda hacer alguna consulta a tiempo y no lamentar después consecuencias que se podrían haber evitado. Claro. Bueno, en realidad esto puede presentarse de diferentes maneras en cada familia o en cada persona, pero en términos generales, cuando una persona dentro de una familia se empieza a observar de lo que uno puede llamar: estoy observando algo raro, algo extraño, algo que es distinto a lo que era, ya son signos de que algo distinto está sucediendo. Y tampoco se trata de inmediatamente ante la primera pequeña situación ya entonces una consulta, pero sí, alguien cambia su forma justamente de alimentarse, ya sea en más o en menos, si encuentra dificultades en el dormir, si encuentra que venía teniendo sus relaciones de pares normalmente sin dificultades y empieza a aislarse o a tener compañías que no le son de ayuda para su evolución. O sea, puede ser muy variados los signos, pero creo que lo más importante es poder ver esos signos, porque muchas veces justamente por estar inmersos en situaciones justamente de crisis o difíciles, a veces se cuenta con una ceguera de poder observar. Hay muchas veces que no se quiere ver. No se quiere ver, no se ve, está todo muy tapado y tenido, ¿no es cierto?, por la situación de la que se está atravesando, y entonces muchas veces no se ve, y después cuando las cosas van evolucionando y ya están en un punto mucho más importante, claro, ¿cómo no me di cuenta si lo que estaba pasando, pero en ese momento no lo podía ver o no lo quería ver? Diana, te agradezco mucho la claridad con que has expuesto este ciclo de familia y cómo advertir señales. Nuevamente nuestras sinceras felicitaciones por estos 30 años y bueno, seguro que vamos a seguir hablando de esta institución que para nosotros es un pilar y que ustedes trabajan desde hace tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación también.